¿Encontraste el lápiz aquí, Tapia? No, ¿Pero quieres que te tú uno? No. Es que dejé mi estuche en la casa. Sí, de hecho me llamó la atención que no lo tenía. Ya, pero ¿quieres que te preste uno? No lo respondiste. ¿Andáis distraído, Julio? Sí. Sí, estoy Te cansado. preguntaron algo, no respondiste con nadie. Mientras no se ponga como Luchito Jara, Ah, ¿Y qué pasa con los chicos? no. patético. Por favor, no. Por favor. Le quiero la del sábado, patético. No, no vi, ¿qué pasó? ¿Qué algo más te gusta? Que terminó diciendo que es... Ya. Qué horror. ¿Qué sé qué? Bien, ¿Qué le importa? continuamos entonces con el procedimiento que estamos estudiando, el procedimiento criminal, el procedimiento ordinario criminal. Y vamos a ver ahora, conversamos ayer de la formalización, ese fue el último punto que vimos, con lo cual se da inicio a la etapa de investigación formalizada. Veamos ahora cómo termina la etapa de investigación formalizada. ¿Cómo puede terminar esta etapa de investigación? La etapa de investigación formalizada. Y vamos a partir viendo cuáles son las maneras de cómo puede terminar anticipadamente. O sea, sin necesidad de llegar al fin de plazo, digamos. No olviden que la etapa de investigación tiene un plazo. ¿Cómo anticipadamente puede terminar esta etapa de investigación? Vamos bien. En primer lugar, puede terminar a través del principio de oportunidad, que lo vimos ayer y así que no lo vamos a volver a estudiar. Esa es la primera posibilidad de término que tiene, a través del principio de oportunidad. No olviden que el día de ayer insistimos en que el principio de oportunidad se puede invocar durante toda la etapa de investigación, no solamente durante la investigación informal o desformalizada, sino que también durante la investigación formalizada. A diferencia del archivo provisional o de la decisión de no iniciar investigación, que esas solo se pueden ejercer durante la etapa de investigación desformalizada. En segundo lugar, también puede terminar anticipadamente la investigación a través de algunas de las salidas alternativas. ¿Qué es lo que vamos a pasar a ver ahora entonces? Las salidas alternativas. ¿Qué son, en primer lugar, conceptualmente, las salidas alternativas? Las vamos a definir diciendo que son los medios de terminación anticipada, del procedimiento en que se privilegia el acuerdo de las partes, para poner término al conflicto jurídico penal, Eso como concepto general de lo que son las salidas alternativas. ¿Cuáles son las salidas alternativas? Son la suspensión condicional del procedimiento, y además los acuerdos reparatorios. Antes de entrar a comentar cada una de ellas, precisemos en qué momentos dentro del procedimiento se puede solicitar alguna salida alternativa. ¿En qué momentos dentro del procedimiento se puede solicitar alguna salida alternativa? Puede ser en la audiencia de formalización, ahí mismo lo conversamos ayer en todo caso, puede hacerse en la misma audiencia de formalización. Se pueden pedir también durante toda la investigación formalizada,
durante toda la investigación formalizada. Y también se podrían pedir, una vez cerrada la investigación, en la audiencia de preparación del juicio oral. Una vez cerrada la investigación ya, en la audiencia de preparación del juicio oral. Esas son las oportunidades en las que puede operar entonces alguna de estas salidas alternativas. Vamos viendo cada una de ellas. Vamos a comenzar con la suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional del procedimiento. Vamos viendo de esta institución características, pero partamos por un concepto. La suspensión condicional del procedimiento es aquella salida concedida por medio de una resolución judicial. Es aquella salida concedida por medio de una resolución judicial por la cual se suspende la tramitación del procedimiento, por un plazo no superior a 3 años, quedando sometido el imputado al cumplimiento de una o más condiciones, quedando obligado al cumplimiento de una o más condiciones, provocando con esto la dictación de un sobreseimiento definitivo. Características de la suspensión condicional. En primer lugar, solo opera cuando la pena que podría traer el delito no supere los 3 años. O sea, si el hecho ilícito tiene una pena de 3 años y 1 día en adelante, no cabe la suspensión condicional del procedimiento. Segunda característica, el imputado debe tener intachable conducta anterior. O sea, no debe haber sido condenado previamente por crimen o simple delito. Las faltas no importan. Ya las faltas no van a impedir que pueda operar la suspensión condicional del procedimiento. Otra característica, la suspensión condicional del procedimiento se solicita al juez de garantía. Usualmente la solicita el fiscal previo acuerdo con el propio imputado. Se le propone al imputado esta salida alternativa, el imputado dice bueno ya, el fiscal se la propone y luego el fiscal solicita entonces al juez de garantía. De hecho, como parte del procedimiento, el juez de garantía le pregunta al imputado si el imputado está de acuerdo con dicha salida alternativa, si ha consentido. Otra característica, antes de ser concedida, debe ser oído el querellante. Para que el querellante exponga también su opinión sobre esta salida alternativa. Esa es una de las facultades de haber presentado querella. No se oye a la víctima, se oye al querellante. Es oído nada más
él no le están preguntando su consentimiento, ya no se trata de que el querellante tenga que estar de acuerdo, por eso lo importante acá es oír. Consentimiento o no consentimiento es irrelevante, no nos quedemos con la idea de que si el querellante dice no, me opongo, no vaya a haber suspensión condicional porque es irrelevante, se oye nada más. Otra característica el juez es el que impone las condiciones que deberán cumplirse. El juez impone las condiciones que se deberán cumplir. Puede ser, por ejemplo, que mantenga su residencia en un lugar determinado. Puede ser someterse a un tratamiento médico o psicológico. Puede ser pagar una suma determinada. Puede ser abstenerse de frecuentar ciertos lugares o a ciertas personas. Cualquier condición que el juez estime pertinente. La verdad es que aquí no hay una enumeración taxativa de cuáles pueden ser esas condiciones. Cualquiera que estime pertinente. La resolución que dicta el juez concediendo la suspensión condicional es apelable en el solo efecto devolutivo. Es apelable en el solo efecto devolutivo. Podría apelar el imputado, podría apelar el Ministerio Público, podría apelar el querellante. Vamos a agregar, para que tengan claro el panorama, la que es apelable es la resolución que la concede. La que la deniega no es apelable. Si el tribunal concede... ¿Por qué se podría apelar, dirán ustedes, si resulta que lo están pidiendo? Bueno, se apela, por ejemplo, por la condición que se impone. Porque la condición no se propone, sino que lo que le proponen al juez es que la parte está llana a que el juez proponga una condición para que opere la suspensión condicional. Y puede ocurrir que las partes, el querellante o el imputado o el fiscal, no queden conformes con la condición que se ha impuesto. Se concede, que bueno, porque eso es lo que querían, pero la condición no es la condición que esperaban, y por esa razón entonces podrían apelar. Otra característica, el procedimiento queda suspendido. De eso se trata justamente. El procedimiento queda en suspenso, queda suspendido. No pudiendo quedar suspendido, como ya lo sabemos, no pudiendo quedar suspendido por más de 3 años. Pero ojo, no solo queda suspendido el procedimiento, sino que también queda suspendido el plazo para investigar. O sea, si más adelante hay que continuar investigando, porque resulta que, por ejemplo, no se cumplieron las condiciones y hay que continuar con el procedimiento, yo no podría sostener, bueno, a esa altura el plazo para investigar se acabó ya, porque son 2 años. No, el plazo para investigar queda suspendido. O sea, no solamente queda suspendido el procedimiento en sí, sino que también queda suspendido el plazo para investigar. Otra característica, la pretensión civil. La pretensión civil, esa se mantiene y esa puede continuar. La pretensión civil se mantiene y puede continuar. En eso no hay suspensión. Y por último,
digamos también que si efectivamente se cumplen las condiciones impuestas por el juez, por ejemplo, el juez le propone que durante un año, voy a inventar, debe someterse a un tratamiento psiquiátrico y debe internarse en un centro asistencial para controlar un problema de droga. Y la persona, el imputado, efectivamente cumple con la condición, se dicta sobreseimiento definitivo, con lo cual queda extinguida la responsabilidad penal. Se dicta sobreseimiento definitivo, con lo cual queda extinguida la responsabilidad penal. Ese sobreseimiento definitivo sería el equivalente a una sentencia absolutoria. Y de hecho los textos modernos lo califican como un equivalente jurisdiccional. Y lo conversábamos hace tiempo cuando hablamos de los equivalentes jurisdiccionales, se le daba justamente esa calidad. Cesa la suspensión y va a continuar por ende el procedimiento en los siguientes casos, que es como obvio. Primero, cuando el imputado no cumple con las condiciones, impuestas. Y segundo, cesará la suspensión y por ende continuará el procedimiento cuando el imputado fuese formalizado por un nuevo delito. Cuando el imputado fuese formalizado por un nuevo delito. Esta resolución que el juez dicta para revocar la suspensión es apelable, también en el solo efecto devolutivo. La resolución del tribunal que ordena revocar la suspensión es apelable. Esto fue lo que le pasó a Johnny Herrera, ¿se acuerdan? Cuando en el primer procedimiento se le suspendió condicionalmente y todo, y resulta que después fue sorprendido nuevamente manejando su vehículo, la condición era que no podía conducir auto, y salió con esta historia que su amiga le pidió que estacionara el auto y justo lo pillaron. Será, no cumplió la condición impuesta y cesó la suspensión. Eso entre las tantas cosas que le han pasado a Johnny Herrera. ¿Ah? Dijo apelable también. Apelables. Ya. Todo esto entonces en cuanto a la primera salida alternativa que estamos viendo, que es la suspensión condicional del procedimiento. La foto al cuadro. Ya. Pasamos ahora entonces a los acuerdos reparatorios. Como tema ahora, acuerdo reparatorio. La otra salida alternativa, el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, bueno, ya conversamos, no olviden que vimos como tema común cuáles son las oportunidades para promover una salida alternativa, eso lo conversamos. Entonces pasamos ahora a hablar de lo particular del acuerdo reparatorio. Vamos al concepto en primer lugar. ¿Qué entendemos por acuerdo reparatorio? Es la salida alternativa concedida en audiencia, que resulta del acuerdo entre la víctima y el imputado, respecto a una reparación económica. ¿De qué? Disculpe. Respecto a una reparación económica. ¿Qué características tiene? En primer lugar, como se puede observar de la definición, el acuerdo es entre la víctima
y el imputado. Acuerdo entre víctima e imputado. Segunda característica, este acuerdo debe satisfacer totalmente a la víctima. El que esté o no con satisfacción total lo determina la propia víctima. O sea, no hay acuerdo reparatorio si la víctima dice: a mí lo que me están ofreciendo no me es suficiente. No puede haber acuerdo reparatorio en esos términos. Por esa razón, como tercera característica, es la víctima la que pide la salida alternativa. O sea, quien lleva la propuesta ante el tribunal es la víctima, no es el imputado. La víctima pide la salida alternativa, entendiendo por ende que la víctima, si lo está pidiendo, es porque está plenamente satisfecha con el acuerdo que le han propuesto. Otra característica procede cuando el interés jurídico protegido es patrimonial. Cuando el interés jurídico protegido es patrimonial. No puede, por ejemplo, haber un acuerdo reparatorio en una violación. Tiene que tratarse de un bien jurídico protegido que sea patrimonial. Pero permite también la ley, excepcionalmente, que puedan haber acuerdos reparatorios en dos circunstancias más. En las conductas culposas y ahí da lo mismo, ahí podría ser cualquier hecho ilícito, siempre que sea culposo, o sea, cuasi delito, digámoslo derechamente. O bien cuando se trate de lesiones menos graves o menos graves. O sea, interés jurídico patrimonial, pero además cuando se trate de lesiones menos graves y además también cuando se trate de hechos ilícitos en los que haya culpa, conductas culposas. No olviden que el penal no habla de culposo, en materia civil es culpable. Esa es la forma de manejar el lenguaje. Otra característica el acuerdo reparatorio se promueve ante el juez de garantía. No es una cuestión que opere solamente el privado, sino que se promueve, se lleva ante el juez de garantía. Como hemos dicho antes, lo pide la propia víctima. Si el juez lo aprueba, si el juez aprueba el acuerdo reparatorio, entonces dicta sobreseimiento definitivo. Con lo cual entonces también, como sabemos, se extingue la responsabilidad penal. Hemos hablado ya de que estamos frente a un equivalente jurisdiccional, porque con ello se toma como el equivalente a una sentencia absolutoria. Una última característica: el acuerdo reparatorio en sí mismo, la resolución que el tribunal dicta donde acoge el acuerdo reparatorio, es título ejecutivo.
y por lo tanto se puede hacer efectivo, si es que no se cumple voluntariamente, se hace efectivo civilmente a través de un juicio ejecutivo de obligaciones de edad. Bien, estas son entonces las maneras de cómo puede la investigación terminar de forma anticipada. Pero veamos ahora el término de la investigación a través del cierre de la investigación. O sea, estas son las formas anómalas, por decirlo de alguna manera, de cómo podría haber terminado la investigación. Terminó porque se invocó el principio de oportunidad, terminó porque operó algunos de estos temas que estamos viendo ahora, que son o acuerdo reparatorio o la suspensión condicional. Pero ¿cuál es la forma más habitual de cómo deberá terminar la investigación? Bueno, termina a través del cierre de la investigación. El cierre de la investigación lo declara el fiscal una vez que él ha agotado las diligencias probatorias, de investigación que estima necesarias. Convengamos que determinar el cierre de la investigación es una prerrogativa que tiene el fiscal y él puede cerrar la investigación dentro de esos 2 años en el momento en que él estime pertinente. Si transcurren los 2 años, la investigación no termina sola, no opera por el solo Ministerio de la Ley, sino que si han expirado los 2 años, será una carga procesal, del imputado o del querellante solicitar al juez, cuidado con esto, solicitar al juez que aperciba al fiscal para que cierre la investigación. O sea, no puede el juez él cerrarla. Juez, pasaron 2 años, cierre la investigación. No. Juez, pasaron los 2 años, aperciba al fiscal para que cierre la investigación. No olviden que ese plazo de 2 años puede ser menor si es que en la audiencia de formalización se fijó un plazo menor para investigar. Eso lo conversamos el día de hoy. Cuénteme, Julio. No sé, te quería preguntar el juez, pero me di cuenta que el juez de garantía, si nos estamos ante el juez de garantía, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal no aparece todavía ni por asomo hasta este punto. Bien, ¿cómo opera esto materialmente? Las partes le solicitan al juez, me refiero al querellante o al imputado, le solicitan al juez que cierre, que aperciba al fiscal para que cierre la investigación. El juez cita a una audiencia. Y en esa audiencia puede ocurrir lo siguiente. Alternativa A, el fiscal puede solicitar prórroga para la investigación. Puede solicitar prórroga para la investigación. Esto lo hará acreditando que aún existen diligencias pendientes y que esas diligencias son trascendentales para el éxito de la investigación, etc. Y por ende solicita prórroga. Y se le puede conceder. Eso se verá en la misma audiencia. Letra B, lo otro que puede ocurrir es que el fiscal se niegue a cerrar la investigación, o bien no vaya. Tratemos juntas las 2 situaciones porque tienen la misma solución. El fiscal se niega, dice yo no cierro la investigación. No pide prórroga, sino que lisa y llanamente él se niega a cerrar la investigación, o bien no comparece a la audiencia. Aquí el juez dicta sobreseimiento definitivo, que ya sabemos equivale a una sentencia absolutoria y por ende se extingue la responsabilidad penal. Más allá, en todo caso,
de las sanciones disciplinarias que le puedan caber al fiscal por no haber ido o por haberse negado, lo que significa que no cumplió con su carga, que es cerrar la investigación dentro de 2 años. Pero lo grave, que puede ser grave, digamos, es que se genera sobreseimiento definitivo. Letra C, tercera alternativa, que en la audiencia el fiscal se allane y cierre la investigación. Ya. Cerrada la investigación, sea por la vía que sea, porque el fiscal la cerró, porque hubo esta audiencia, en fin, no estamos ya hablando de la audiencia, estamos hablando ya de se ha cerrado la investigación. ¿Qué ocurre ahora, una vez que se cierra la investigación? Cerrada la investigación, la ley le da al fiscal un plazo de 10 días para que tome algunas de las siguientes decisiones. Decisiones que puede tomar el fiscal una vez que cierra la investigación. Esta también es una típica pregunta de examen de grado. Cerrada la investigación, ¿qué puede hacer el fiscal? 10 días para tomar alguna de las siguientes decisiones. Número 1. Dictar sobreseimiento definitivo. Como hemos conversado, el sobreseimiento definitivo es un equivalente jurisdiccional que equivale a una sentencia absolutoria, con lo cual se extingue la responsabilidad penal. Para pulir el lenguaje, porque yo cometí un error sin darme cuenta, no es que él dicte, sino que pide sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento no lo dicta el fiscal, no creo que se queden con esa idea. Él va a pedir sobreseimiento definitivo y este tendrá que dictarlo el tribunal. Démonos cuenta que hemos visto ya varias circunstancias que pueden dar lugar a un sobreseimiento definitivo. Si recapitulamos un poquitito, veremos que se dicta sobreseimiento definitivo cuando hay suspensión condicional del procedimiento. Se dicta sobreseimiento definitivo cuando existen acuerdos reparatorios. Se dicta sobreseimiento definitivo cuando el fiscal no concurra a la audiencia de cierre de investigación o se niega a cerrarla. Estamos viendo ahora que se puede dictar sobreseimiento definitivo cuando el fiscal lo solicita luego de haber cerrado la investigación. O sea, hay varios casos en los que procede el sobreseimiento definitivo. Segunda postura que puede tomar el fiscal: pedir sobreseimiento temporal. Pedir sobreseimiento temporal. El sobreseimiento temporal lo pide el fiscal cuando existe alguna causa que haya paralizado la investigación. O sea, la investigación no ha podido continuar y por lo tanto se pide sobreseimiento temporal. ¿Por qué es temporal? Porque una vez que cesen los motivos que han paralizado la investigación, esta puede eventualmente continuar. Por ejemplo, para que entiendan, resulta que para el éxito de la investigación necesitamos esperar el resultado de un juicio civil. Hay una cuestión que se está debatiendo en un juicio civil que es clave para determinar el rumbo de la investigación. Por ejemplo, se está discutiendo sobre la paternidad de un hijo, cuestión que es clave para saber la calificación del delito que se está investigando. Pero eso está demorando mucho porque el servicio médico legal está colapsado de trabajo y probablemente va a demorar más allá
del tiempo que resta para seguir investigando, se puede pedir sobreseimiento temporal mientras se resuelve el asunto civilmente, para que una vez que esté resuelto, continúe la investigación entonces en materia penal. Otra razón que podría provocar un sobreseimiento temporal es la rebeldía. Desapareció el imputado y resulta que hay diligencias de investigación que tienen que hacerse con la participación del imputado y no lo encontramos por ningún lado. Se pide también sobreseimiento temporal hasta que el imputado aparezca y ahí se continuará con la investigación. Ahí tienen un par de ejemplos de circunstancias que son variadas en todo caso, que podrían provocar sobreseimiento temporal. Tercera actitud que podría tomar el fiscal es decidir no perseverar en el procedimiento. Esto lo decide, esto no se pide. No es pedir sobreseimiento, no. El fiscal dice, he cerrado la investigación y decido no continuar con el procedimiento. Esto se hace presentándolo ante el tribunal, o sea, el fiscal informa al juez de garantía para que el juez de garantía cite a los demás intervinientes en el juicio, cite al imputado, cite a la víctima, cite al querellante, para que ellos tomen conocimiento de que el fiscal ha decidido no continuar con la investigación. ¿Por qué no quiere continuar con la investigación el fiscal? Por ejemplo, porque en su opinión los hechos no revisten características de delito, o porque según lo que él ha investigado no hay antecedentes concluyentes para determinar el grado de participación que tenga el imputado. Tampoco hay razones específicas, simplemente el fiscal decide no perseverar con el procedimiento. En otras palabras, el fiscal dice: yo no voy a acusar, porque de la investigación que he hecho no hay antecedentes suficientes para acusar. En esta audiencia está la oportunidad para que el querellante pueda forzar la continuación del procedimiento. Lo que quiere decir que el querellante, él, acusará particularmente. No podemos obligar al fiscal a acusar, eso no lo puede hacer el querellante tampoco. El fiscal ya decidió que no va a acusar. A priori el procedimiento debiera terminar ahí, pero el querellante tiene la facultad, que debe promoverla en esa audiencia, de decir: yo quiero que el procedimiento continúe, yo voy a acusar. Lo interesante de esto es que aquí el juicio va a continuar y pasa a la etapa siguiente, pero sin el Ministerio Público ya. El querellante asume el rol que asumiría el Ministerio Público como ente acusador, pero el Ministerio Público ya desapareció ya. ¿A qué voy con esto? Que lo que quiero que comprendan es que no estamos nosotros obligando al Ministerio Público a continuar. Lo que el querellante hace es, en el fondo, bueno, el Ministerio Público no va a seguir, pero yo sí quiero seguir. Profesor, ¿sí? Siempre puede seguir, o sea, aunque los Siempre. hechos no sean constitutivos. No, es que ese es el punto, porque el querellante sostiene que para él los hechos sí son constitutivos de delito. Es cierto que las probabilidades del querellante no son muy buenas, porque se supone que quien ha investigado es el fiscal, y si el fiscal ha llegado a la conclusión de que los hechos no constituyen delito, o bien no está clara la participación, es probable que el querellante tampoco pueda demostrarlo, pero el querellante tiene la facultad, él, de continuar. Usualmente se da cuando lo que hay en realidad son problemas de interpretación. Entonces la interpretación que ha hecho el fiscal es una, pero la interpretación que hace el querellante de los hechos es otra. Si persevera la idea de no continuar con la investigación, porque el querellante tampoco quiere continuar o no puede continuar o no hay querellante, el que no continúe la investigación y que por ende se acabe aquí el procedimiento, va a generar como efectos: primero,
cesa la formalización, o sea, el individuo ya no está más formalizado, ya el procedimiento se acabó. Cesa la formalización, no puede seguir formalizado si ya no va a continuar el procedimiento. Segundo, todas las medidas cautelares quedan sin efecto. Todas las medidas cautelares quedan sin efecto. Ojo, importante, no se extingue la responsabilidad penal. Por lo tanto, esto no es un equivalente jurisdiccional. Y no lo es porque no lo ha dictado un tribunal. Así que la responsabilidad penal no se extingue. Pero sí, importante, como el sujeto ya no está formalizado, la prescripción de la acción penal sigue corriendo. No olviden que lo que le había interrumpido la prescripción era justamente la formalización. Ya no está formalizado y por lo tanto la prescripción de la acción penal va a continuar corriendo. Algunos autores dicen que hay que entenderla como que nunca estuvo interrumpida realmente. Así que es como si nunca se hubiese formalizado al imputado. Bien, y la última actitud que puede tomar el fiscal, la quinta parece, ¿no? La cuarta que puede tomar el fiscal es, naturalmente, una vez que ha cerrado la investigación, acusar, deducir acusación fiscal. Deducir acusación fiscal. Recordemos que todo esto debe hacerlo en el plazo de 10 días contado desde que se cierra la investigación. La acusación fiscal se deduce por escrito ante el juez de garantía. Y en esa acusación el fiscal debe señalar claramente cuáles son los delitos que se imputan, claramente señalarse cuáles son los delitos que se imputan y además claramente se debe señalar también la participación que se le atribuye al imputado, la participación que se le atribuye al imputado y conjuntamente con ello solicitar una pena específica, señalando además cuáles serán los medios de prueba que hará valer. ¿Cuáles serán los medios de prueba que hará valer? Con esto entonces, termina la primera etapa del procedimiento criminal, que es la etapa de investigación. Termina con el cierre de la investigación y con algunas de las decisiones que va a tomar el fiscal. Pasamos entonces a la segunda etapa, que es la que hemos denominado la etapa intermedia o etapa de preparación, etapa intermedia o etapa de preparación. Y vamos a hacer el break aquí, porque tiene más sentido para cortar justamente una etapa y ver a la vuelta entonces justamente esta etapa de preparación donde está la acusación fiscal, la acusación particular, la audiencia preparatoria y el auto de apertura de juicio oral, que son los elementos básicos, digamos, que están dentro de esta etapa. Estuve ayer ponderando el tema de los días que podemos hacer clase la próxima semana y vamos a continuar, yo creo que hasta el jueves de la próxima semana, ¿ya? Yo normalmente procesal penal no lo paso en tanto detalle, pero con ustedes lo he pasado con bastante detalle. Entonces, producto de aquello, yo creo que me voy a tomar el tiempo de hoy y mañana para terminar procesal penal, de manera tal que el día lunes y martes vamos a ver la prueba, que es lo que va quedando. Y vamos a dejar el miércoles y el jueves para ver aquellos temas que fueron quedando por ahí pendientes para cerrar el curso. Por lo mismo, si quieren hacer una actividad de convivencia, podemos hacerla el jueves más que el lunes, creo yo.
ya, porque si lo vamos a hacer el lunes y después vamos a seguir en clases, como que es un tanto tirado a las mesas. Ya. Entonces creo que lo podemos hacer el jueves con más calma, ¿ya? De hecho, estábamos viendo el clima y se ve que el lunes, ¿cierto? ¿Tú viste el clima? ¿Viste? Van a 32 grados. ¿no? Sí, yo creo que ya hay 30 y tantos grados todos los días. Sí. Por lo que leí por ahí parece que se Sí, viene. días Sí. con- Así que no hay problema. Así que para que sepan, ya, eso implica, claro, que entonces el curso no va a terminar el 30, sino que va a terminar el primero, en cuanto a lo que es materia formal. Pero después sigue 2 días más para ver esas materias que están ahí en el área, ¿ya? Entonces así terminamos profesor penal con calma, que yo usualmente lo paso como en 2 o 3 clases nomás. Pero a ustedes se los di, como teníamos más tiempo, lo fui extendiendo más y bueno, ya, terminémoslo ya bien desarrollado, les va a servir más también.